Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Antes de darle la bienvenida a nuestro columnista, quien ya está en nuestro locutorio virtual, les vamos a informar que @TTI_Biobío nos indica tránsito normal a esta hora en la calle de Los Ángeles, pero hay que estar bastante atentos. Se están compartiendo fotografías, también entregan el estado del tránsito en las calles de Concepción. Se ven varios vehículos, estamos mostrando Los Ángeles, sí, estamos mostrando Los Ángeles y se ve bastante descongestionado, así que a esta hora no van a tener mayores complicaciones del tránsito. También nos muestran San Pedro de la Paz, miremos que siempre es un sector bastante conflictivo y sí, se ven vehículos, pero tampoco con una gran cantidad de vehículos que puedan significar grandes demoras. Siempre va a haber un tanto de atochamiento. Miren, ahí se puede ver hacia Coronel, que está bastante congestionado, pero de todas maneras van a tener ahí una situación de ir avanzando de a poco. Así que atención, también se informa que hay funcionamiento normal en el aeropuerto Carriel Sur y los puertos de la región del Biobío están en condiciones favorables, pese a que está un tanto nublado, pero debería quizás, como dicen por ahí, abrirse dentro del día. Oye, yo le voy a dar la bienvenida a nuestro columnista, ahí lo pueden ver, Lucas Serrano, quien después de este periodo tan convulsionado de política, de cosas, yo creo que hemos entrado todos como en una especie como de relajo, ¿no? ¿Puede ser? Si uno se puede relajar en política, le vamos a dar la bienvenida ahí a nuestro columnista. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Hola, Lucas. Hola, buena semana. Bueno, y no sé si el gobierno puede decirse que se puede relajar en política, la verdad. Porque más allá del plebiscito, no sé si ha tenido una semana muy tranquila. Para nada parece. Lo que pasa es que no habíamos visto a Lucas, yo creo que sí. Por eso sientes que estaba más relajado. Nos hemos alcanzado a desinfoxicar, puede ser un poco. Yo siento un poco que sí, en mi caso personal. Es que ciertamente el contexto de política electoral es algo más tóxico o también es un poco más exaltado quizás, pero la verdad es que la política nunca baja mucho la intensidad. Quizás entramos en una parte más técnica, sobre todo porque ahora hay un movimiento de tropas posterior al plebiscito de ver cómo se organizan hoy día las fuerzas políticas. Lo hemos conversado en otras ocasiones, lo que genera las elecciones o lo que ha ido generando las elecciones desde desde el estallido social a la fecha. Cada una de las elecciones que hemos tenido ha sido un golpe democrático bastante fuerte que ha hecho que las fuerzas políticas se laman las heridas, el plebiscito de entrada, la elección de convencionales, la elección de Gabriel Boric y ahora el plebiscito de salida. Ciertamente son procesos electorales bastante intensos que llevan hoy día un reordenamiento de fuerzas, sobre todo porque si nos recordamos a la noche del 15 de noviembre, la verdad es que este escenario que estamos viviendo hoy día no está en los planes de nadie que firmó el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Por lo tanto, es un periodo más o menos intenso donde también no hay que olvidar que el rol del gobierno ahora va a ser muy interesante porque es un gobierno que ellos mismos lo entonaron y lo dijeron, entran en un segundo tiempo cuando quedan 3 años y medio todavía de gobierno. Por lo tanto, es intenso ver cómo se articula la fuerza, la llegada de Carolina Toá, de Ana Uriarte, por ejemplo. Por lo tanto, en política siguen ocurriendo cosas. Ahí también, y a propósito de este reordenamiento de fuerzas, lo que hemos visto en las últimas semanas con este protagonismo que ha tenido Francisco Muñoz, a quien a lo mejor no les suena mucho el nombre, ex Pancho Malo, y el rol que ha tenido también desde el punto de vista de esta organización patriota y además, sobre todo en los últimos días, que ha sido también frente a personeros de derecha, que es además el sector donde ellos se mueven. ¿Cómo va este reordenamiento de fuerzas, por ejemplo, con este surgimiento de este, no sé si denominarlo líder, porque también ha tenido bastante protagonismo? Movimiento podría ser. Sí, bueno, primero que todo, yo creo que es consecuencia lógica de cómo hemos ido viviendo la política en el último tiempo. La verdad es que se ha ido acercando cada vez más y por lo mismo parece ser casi profético que sea él el que está liderando ese grupo, porque se está ido pareciendo mucho una barra brava a la política en Chile últimamente. Si uno
se pone a pensar en las últimas grandes discusiones en el Congreso, discusiones que, esas que sacan roncha. Hemos visto que en las gradas del Congreso la gente aplaude igual que barra brava. Vemos las interacciones de política donde ya no se puede interactuar mucho sobre conversación, sobre, bueno, yo votaba rechazo, tú votabas apruebo, cómo conversamos al respecto, sino tenía que ver en un tono de los buenos contra los malos. La diferencia es que todos se creen los buenos y ven al resto como el antagonista. Por lo tanto, esta llegada de él es una demostración del bajo nivel que tiene nuestra política y lo pasional que se ha ido convirtiendo por sobre el uso del pensamiento crítico, el intercambio de ideas, el mismo razonamiento. Pero el otro punto que llega a ser muy interesante sobre eso es una de las cosas que hemos estado viendo, sobre todo con los plebiscitos. Plebiscito de entrada, tuvimos una votación muy fuerte hacia el apruebo, un 80-20, y ahora plebiscito de salida tenemos una votación muy fuerte hacia el rechazo, 62-38, sobre todo con un 62 que es 7.8 millones de votantes, pero el gran problema desde el punto de vista del análisis es cómo leemos esa cifra, porque el hecho de que la elección fuera binaria te hace mostrar un número macizo, pero ¿qué hay detrás de ese número macizo? Son todos ultra, que es un poco lo que trata de llevar Pancho Malo, es hacerle decir incluso a los partidarios de derecha que ellos están pasándose a llevar ese 62%, lo cual una de las cosas que yo he ido acuñando en el último tiempo es que a mí me encantaría hacerle una encuesta de servicio a las personas que votaron este 62% y preguntarle por qué votaron rechazo. Porque no hay porque ahí hay moderados, amarillos por Chile, hay personas a lo mejor que votaron más en castigo al gobierno, a la convención, también está esta variable de la desinformación, por lo tanto, creer que solamente hay un llamado a mantener, por ejemplo, la constitución actual, o de que cualquier tipo de negociación hacia avanzar hacia una nueva constitución es pasarse el espíritu del plebiscito de salida. Es súper complejo esas lecturas, sobre todo porque hay mucha soberbia muchas veces en este tipo de lecturas. Lo vimos en el plebiscito de entrada y el grupo que articuló la mayoría dentro de la convención, marcado por Marcos Barraza, donde había mucha soberbia, donde funaban a los convencionales socialistas cuando no se sumaban a las ideas que ellos planteaban. Y ahora estamos tratando de ver lo mismo desde el otro lado de la vereda, demostrando que aquí en política parece que nadie aprende de los errores de los contrincantes, de los rivales. Cometen los mismos errores cuando están en la posición. Lo dijo Gabriel Boric, que en el fondo ojalá al conglomerado o a quienes representan el rechazo no les vaya a pasar lo que le pasó al apruebo, que tampoco supieron leer quiénes eran este cúpulo, este grupo, y tan diverso también, porque en el plebiscito de entrada pareciera que pasó lo mismo. En el fondo no todos querían lo mismo en torno a un solo concepto que era bastante, pareciera de un solo cariz, pero tenía muchos matices finalmente por debajo. Y sí, y en ese sentido, hoy día la soberbia en política está pagando muy mal, porque finalmente tenemos un electorado que no necesariamente responde a los cánones de izquierda y derecha, un electorado que rápidamente o funciona medio pendular, puede votar por izquierda y después irse a la derecha sin mayor problema, y donde sobre todo, si miramos el plebiscito de salida, las lecciones de humildad tienen que ser sumamente altas por el número. O sea, 7.8 millones de votantes es mucho. Es lo mismo que votó en la segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Entonces, creer que ese 7.8 solamente responde a una lógica, a una variable, es un poquito simplista desde el análisis, sobre todo porque si uno mira la votación de Gabriel Boric y mira la votación de la prueba de salida, la verdad es que no hay mucha diferencia. Suma algo así como 300.000 votos. Mientras que si uno mira la votación de José Antonio Kast y la votación del plebiscito de salida, hay mucha diferencia, hay millones de votos, y esos millones de votos no responden necesariamente hacia la derecha o hacia el centro, incluso son medios acéfalos políticamente, son este grupo de personas que uno decía, bueno, ¿cuál será su perspectiva si nunca ha venido a votar con voto voluntario? Bueno, ahí está.
y esa no necesariamente responde a las lógicas tradicionales de política, si no se hubiera parado a votar en ocasiones anteriores. Entonces, hacer una lectura tan soberbia, sobre todo porque yo creo que, y esto es una interpretación personal, si interpretamos el proceso constituyente, hay una intención de cambio, pero la ciudadanía no está dispuesta a aceptar cualquier cambio. Y por lo mismo, la ventana de oportunidades del cambio constitucional se está cerrando, todavía creo que queda abierta, todavía creo que hay espacio hacia un nuevo proceso constituyente, pero puede que no tengamos la posibilidad de otro siglo. O sea, si el próximo proceso constituyente no termina, porque va a terminar con un plebiscito sí o sí, si no termina con un plebiscito favorable, si es una nueva constitución o un nuevo proceso, es muy probable que ya no se cierre la ventana hacia un cambio constitucional. Y ahí, Lucas, cuando dices que hay que saber leer también lo que fueron estos resultados, ¿cómo se lee? Ahí, ¿debería entonces haber un nuevo plebiscito de entrada, volver a preguntarle entonces a la gente qué es lo que quiere? Porque también algunos, es lo que han planteado algunos políticos, están también esta mesa de negociación donde, por ejemplo, no está Republicanos, no está el Partido de la Gente, pero el resto de los partidos más tradicionales están en esta mesa conversando, al menos que de todas formas igual me parece un gesto positivo en un momento donde pareciera que comenzaron a atrincherarse en un sector y que hoy día al menos estén en esta mesa, que obviamente no va a tener un resultado o acuerdos inmediatos, pero que al menos se estén sentando a conversar y que estén debatiendo las ideas, me parece bastante positivo. ¿Cómo se lee entonces estos resultados? ¿Qué debería pasar para que no se malentiendan entonces o nadie se arroje temas que no corresponden a quienes votaron en el plebiscito de salida? Es complejo, porque técnicamente hoy día el proceso constituyente está cerrado. Está cerrado porque la reforma constitucional para abrir este proceso constituyente queda estipulado que una vez ocurrido el plebiscito de salida, el proceso se da por terminado. Por lo tanto, el gobierno yo creo que está esperando tener una lectura de hacia dónde avanzar para mandar una reforma constitucional para hacer ese cambio en la ley. Por otro lado, hacer un plebiscito de entrada, entra ahora una pregunta de, bueno, ¿cómo interpretamos la voluntad general? ¿Es el plebiscito de entrada anterior lo suficientemente fuerte para interpretar que ya se definió las materias de que se quiere un cambio constitucional y que se quiere a través de una convención constituyente y que lo único, que la lectura que podemos hacer del plebiscito de salida es que las personas no querían esa constitución, pero sigue primando una idea, fuerza de que la ciudadanía votó en pos de generar una ruta constituyente a través de un proceso de convención donde igual podían haber votado por una convención mixta y no lo hicieron? O, que es la otra lectura que se está haciendo, es que eso ya queda en el pasado y hoy día hay que volver a preguntarle al soberano, a la ciudadanía, si quiere un nuevo proceso constituyente o no. La verdad es que ese también es uno porque obviamente a uno le encanta la democracia, a uno le encanta el hecho de tener más procesos de participación, pero una de las consecuencias de aumentar la carga de los plebiscitos es que uno puede tomarse más tiempo, porque las elecciones no pueden ser todos los domingos, y dos, que empieza un poco a bajarse la premura de los temas a través de hacer constantemente los plebiscitos y con eso jugamos un poco con la agenda. Si tú me preguntas a mí, la verdad es que creo que puede ser un poquito de desgaste avanzar hacia otro plebiscito y creo que lo que tenemos que hacer es interpretar la mejor manera el proceso que estuvo y avanzar y solamente tener un plebiscito de salida, y si es que se llegase a tener una nueva convención, un plebiscito, o sea, una elección para votar por los convencionales, un plebiscito de entrada, me parece a esta altura seguir generando gasto de recursos, seguir aumentando más el proceso. Sin embargo, también me parece legítima la interpretación de personas que quieran avanzar a su plebiscito de entrada, sobre todo porque yo creo que una de las condiciones sine qua non que van a ocurrir de aquí en adelante es la utilización del voto obligatorio. Como cortafuego, como prueba de la blancura,
como para generar mayorías robustas. El voto obligatorio yo creo que llegó para quedarse. Entonces, en este tiempo también no hay que olvidar que fueron ocurriendo ciertas situaciones que trataron de priorizar rápidamente, volver a abrir una agenda constituyente. Sin embargo, debido a la victoria del rechazo, el gobierno, que es uno de los principales marcadores de agenda, sale un poco de la conversación, porque queda muy dañado después del triunfo del rechazo y porque tiene hartas dificultades que salir a abordar, la Araucanía, la seguridad, el tema economía. Por lo tanto, va a tener que alejarse un poco de la discusión constituyente y solamente a través de Ana Uriarte, las Express y las fuerzas políticas representadas en el Congreso son de quienes dependen hoy día la premura en esa conversación. Puede que para poder llegar a ciertos consensos se necesite un nuevo plebiscito de entrada. Sin embargo, lo que también hemos estado palpando en los plebiscitos era debido a cómo se posicionan opciones binarias dentro de estos plebiscitos, también que marca un conflicto bien intenso entre la sociedad chilena. Si uno ve también ya que han ido pasando semanas, hemos podido bajar un poco la ansiedad de la elección, todavía vemos que las personas quedan muy dolidas o es un hecho muy divisor lo que ocurrió el 4 de septiembre. Algunas personas que todavía no aceptan la derrota y otras personas que muestran soberbia en la victoria, otras personas que creen que, y uno lo ve en redes sociales cuando ocurre lo que sea, lo que ocurrió entre el Partido de la Católica y en la Universidad de Chile, o cuando ocurre algo delictual, incluso cuando ocurre algo de prensa rosa, todos dicen esto no hubiese pasado así, o por eso querían votar rechazo, otros dicen querían votar apruebo, ¿ven? Entonces, todavía queda una sensación muy de división frente al plebiscito y quizás seguir plebiscitando nos bajen, que es muy importante porque aumentamos la participación y tenemos una retroalimentación vinculante en lo que quiere el soberano, puede también seguir generándonos mermas como la que hemos visto en cada elección. Lucas, y ahí, ya para ir, oye, qué ganas de conversar largo y tendido, porque claro, son momentos donde ha ido decantando este tema, pero el tema de los tiempos también, porque hay algunos que decían, oye, antes del 11 de septiembre tenemos que tener algo listo, antes del 18 de septiembre tenemos que tener algo listo. Pero claro, la conversación se ha ido tornando un poco más larga, pero ¿cuánto más larga se debe tornar? Justamente para que no ocurra lo que tú dices, que se va olvidando, que la gente va pasando. Ahora vamos a entrar a un periodo de las fiestas de fin de año en donde toda la gente como que entra en esta dinámica. ¿Cuánto tiempo más se tiene que tomar para ya tener algunas definiciones, crees tú? Yo soy de la idea que el tiempo se está agotando, porque no hay que olvidar que en un par de semanas más tenemos la conmemoración de 3 años del estallido social. Entonces, es cierto, a mí me parecía excesivamente ambicioso llegar al 11 de septiembre, y más encima creo que era ponerle más carga política a una fecha que no lo necesita, el llegar con un acuerdo listo. Llegar al 18 de septiembre, ahí yo estaba, a mí me pareció que esa semana era inconstitucional casi, porque estaban todos pensando en el 18. Veámoslo después del 18. Sí, Además, era fin de semana muy largo, sin restricciones, claro. entonces había otro ánimo. Todos queríamos hacer lo menos posible esa semana, entonces no me imaginaba nuestras fuerzas políticas llegando ahí a un consenso, pero ya a lo menos tener las bases de un proceso en fecha, en estipulación, va a empezar a hacerse importante en la medida que avanzamos en la semana. Es cierto que si uno vuelve al espíritu del estallido social y si uno recuerda las marchas, el cartel de una nueva constitución era uno de los que estaba, pero no sé si era necesariamente más fuerte. Yo creo que la presencia de las pensiones, por ejemplo, o de los sueldos, era mucho más presente que el tema de la nueva constitución. Lo que fue interesante es que nuestra clase política lo presentó como solución, porque era una solución política que englobaba casi todas las materias sociales. Por lo tanto, era una muy buena solución para empaquetar cómo podíamos salir del conflicto. Sin embargo, la verdad es que es muy fácil que el tema constituyente se diluya, porque desde antes del estallido social, incluso durante el estallido social o posterior, nunca es uno de esos temas más candentes. Si nosotros le vamos a preguntar a las personas qué es lo que más prioridad le tiene que tomar el gobierno, que es una pregunta que hace muy bien la encuesta CEP, nunca está entre los top 3 la nueva constitución. Siempre está seguridad, salud, educación y ahora además se mete pensiones.
empleo, esos son los 5 temas que se mueven ahí entre cuál es el prioritario, al menos prioritario dentro del top 5. Y es muy fácil que como funciona la agenda, como funciona el día a día, el ciudadano común, a la señora Juanita, se le empieza a olvidar el tema constituyente. Sin embargo, es muy fácil que la crisis social todavía no está superada. La crisis social bajó su intensidad porque llegó este acuerdo por la paz, porque nos encontramos con final de año en el 2019 y porque después, el 2020, ingresó la pandemia. Pero si este proceso se sigue convirtiendo en algo que ocurra per secula per se y que sigamos definiendo las bases para, muy probable que volvamos a tener quizás otros malestares sociales donde quizás ahora ofrecer la opción de una nueva constitución no sea suficiente para poder bajar las tensiones. Por lo tanto, aun cuando me parece necesario que se tomen los tiempos, yo soy muy crítico de, entendiendo que no se podía hacer mucho mejor. El 15 de noviembre la situación era muy compleja, por lo tanto el acuerdo por la paz y la nueva constitución era necesario hacerlo. Sin embargo, por hacerlo, como siempre digo, a las 3 de la mañana con mucha Red Bull y mucho café, se dejó por alto muchos aspectos técnicos que ahora nos pesan. Por lo tanto, hacer algo a la rápida, forzado, me parece que no es lo correcto. Unas lecciones que tenemos que aprender del proceso que acabó el 4 de septiembre, pero sin embargo también tomárselo con excesiva calma y dilatar mucho, porque las fuerzas políticas hacen esto. Yo les digo a mis alumnos que la primera reacción del sistema político siempre va a ser el no hacer nada. Esa es la primera reacción, va a ver si hay consecuencias, no hay consecuencias, es obligación hacer algo, pero en primera instancia no hacer nada es una de las tentaciones más naturales de la clase dirigente, que incluso es una de las tentaciones más naturales del ser humano frente a una situación. El puedo no hacer nada sobre esto. Entonces, finalmente, hoy día tenemos que ver cuánto se estira el chicle desde el punto de vista político. Yo creo que ya han pasado suficientes semanas como para que esperaría que las próximas semanas, y yo soy de la idea que ojalá antes del 18 de octubre, puedan llegar a unas bases concretas de cómo se sigue el proceso constituyente, porque a mi juicio, mi interpretación, y esto es una interpretación personal, es que el proceso constituyente sigue validado en el sentido del espíritu de que la gente quiere una nueva constitución, el plebiscito de entrada. Sin embargo, la propuesta que se le presentó sobre la mesa no le pareció satisfactoria, plebiscito de salida. Entonces, ahora la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para continuar con este proceso? Lucas Serrano, nuestro columnista, analizando la política, lo que viene. Ya puso plazo Lucas Serrano, ¿eh? Vamos a ver, parece que nos toca justamente cerquita de esa fecha en los próximos 15 días más. Así que vamos a ver ahí si se cumple. Lucas, gracias por acompañarnos este día lunes. Muchas gracias, que estén muy bien, buenas semanas a todos y nos estaremos viendo para la próxima. Igualmente para ti, Lucas. Bien, ahí lo teníamos, importante, sí, esperar que no se diluya, que sigan las conversaciones. Este lunes hay reunión nuevamente ahí del proceso constituyente, del nuevo proceso constituyente ahí con las fuerzas políticas. Sí, vamos a ver cómo va avanzando eso y si, claro, realmente va avanzando o no. Recordemos que cada una de las fuerzas políticas presentó ya un documento con los que se indican los bordes y algunos ahora tienen que hablar de las bases, que es lo que se está señalando. Bordes y bases, sí. Esos son los conceptos. Sí.